facendeiro rico dejó a su hijo en la nieve, pero un caballo salvaje lo abrazó. Lo que ocurrió después desafía toda lógica y esconde un misterio que aún nadie ha podido explicar. Suscríbete para recibir nuevas historias llenas de emoción, ayudarnos a seguir creando contenido único y sorprenderte cada semana con lo inesperado. Ya te dije que no te metas con esos cuadernos, rugió don Eligio, estampando la puerta del granero detrás de él. El grito se desvaneció entre el viento seco del amanecer, pero el eco aún vibraba dentro de la pequeña cocina donde Emiliano, con los ojos bien abiertos, sostenía entre sus manos un cuaderno manchado de tierra. Sus dedos temblaban. Lo había encontrado entre las vigas viejas del desván, lleno de dibujos de caballos, con fechas escritas a mano que se remontaban a décadas atrás. No sabía por qué, pero sintió que ese cuaderno no debía haberlo tocado. Don Eligio entró con pasos pesados. Sus botas marcaban con firmeza el suelo de barro. La camisa de franela empapada de sudor y polvo, el rostro curtido como cuero viejo y los ojos duros como si nunca hubieran llorado. «¿Te parece que tengo tiempo para tus juegos?», dijo, tomando el cuaderno con violencia. Lo cerró de golpe, como si con ello pudiera borrar algo que jamás quiso volver a ver. «¿Dónde lo encontraste?». Emiliano, con apenas 10 años, retrocedió un paso. No dijo nada. Miraba el piso. Don Eligio exhaló con fuerza y dejó el cuaderno sobre la mesa. Miró por la ventana. El cielo era gris, amenazaba nieve, aunque era raro en esa parte del año. Algo se removía en su pecho, pero eligió silenciarlo, como siempre hacía. «Hoy no vas a la escuela, te vas conmigo al potrero». Ese castigo disfrazado de tarea era común en la hacienda Navarro. Era su forma de hacer hombres. Dolores, su hermana, había protestado 1000 veces, pero Eligio tenía una idea fija. Los niños deben endurecerse. Así lo criaron a él. Así debía ser. El potrero estaba helado. El viento rasguñaba los rostros y levantaba polvo seco. Los peones miraban con disimulo a Emiliano, que intentaba seguir el paso de su padre mientras sus zapatos se hundían en el barro. Eligio descargaba pacas de heno con fuerza, pero sus ojos volvían una y otra vez hacia el niño. Emiliano, callado, trataba de hacer lo mismo, pero era evidente que no sabía cómo. Tropezó 2 veces. En una de ellas cayó de bruces. Eligio apretó los dientes. Caminó hacia él. «Levántate», dijo con tono bajo, pero firme. Emiliano lo hizo, limpiándose las manos en el pantalón. Tenía la cara roja, no solo por el frío. «No naciste para esto, ¿verdad?», añadió Eligio, sin esperar respuesta. «¿Tú quieres estar en el escritorio dibujando caballos? ¿Como tu madre? Ese nombre, esa palabra». El niño bajó la mirada. Eligio sintió un golpe invisible en el estómago, pero no dejó que se notara. A media tarde, sin decir palabra, Eligio subió al caballo y señaló hacia una colina nevada al borde de sus tierras. «Vas a quedarte ahí, Emiliano. 1 hora, solo. Aprende a escuchar el campo, a entender el silencio». El niño no protestó. Caminó hasta la colina, con la espalda recta y el rostro endurecido. Eligio lo observó desde lejos. Parte de él esperaba que llorara, que gritara su nombre, pero no lo hizo. Entonces lo dejó ahí. 1 hora después, la nevada comenzó sin aviso. Las nubes cubrieron todo. Eligio, aún en el granero, se dio cuenta tarde. Cuando salió, el viento ya era cortante, las huellas casi borradas por completo. «¡Emiliano!», gritó por primera vez con miedo real en la voz. Montó su caballo y cabalgó hacia la colina. No estaba. Solo el silencio blanco y el rumor del viento. Pero algo se movía entre los árboles. Eligio detuvo su caballo. Allí, a unos metros, vio una silueta oscura, un animal grande, un caballo, y bajo su sombra, el niño. Eligio no se movió. El caballo, de crin larga y mirada profunda, no huyó. Miró al hombre con calma.
Emiliano lo abrazaba por el cuello. El hombre de hielo sintió que algo, muy dentro de él, se agrietaba, pero aún no sabía si era culpa, miedo o algo que llevaba demasiado tiempo dormido. El rancho despertaba temprano. Antes del sol ya se escuchaban los machetes abriendo paso entre la maleza y las ruedas de las carretillas, crujiendo contra la tierra. Para Emiliano, esos sonidos eran como tambores de guerra. Cada mañana significaba una nueva oportunidad de fallarle a su papá. Ese día, como siempre, se puso las botas que le quedaban grandes y la camisa de mezclilla que aún olía a jabón. Caminó hasta el comedor donde ya estaba servido el café de olla y las tortillas calientes. Los peones comían en silencio, apenas levantando la vista cuando él entraba. Sabían que era el hijo del patrón, pero no lo trataban con distancia, sino con algo peor: indiferencia. Se sentó solo en la punta de la mesa, cuidando no hacer ruido. Mientras partía su tortilla, vio de reojo cómo don Eligio cruzaba la puerta. Traía la misma expresión de todos los días, serio, firme, como si llevara siempre algo pendiente, algo que no podía dejarse para mañana. «¿Qué haces ahí sentado?», preguntó sin siquiera mirarlo. «Hoy toca revisar las cercas del este. ¿Te vienes conmigo?». Emiliano asintió sin decir nada. Lo siguió en silencio, con los pasos pequeños pero firmes. Intentaba no tropezar, no arrastrar los pies, no estorbar, pero por dentro sentía que cada movimiento era un examen que siempre reprobaba. Mientras cabalgaban, Emiliano observaba todo: las nubes bajas, el vapor saliendo de la nariz del caballo, los charcos de lodo que reflejaban el cielo como espejos rotos. Quería decir algo, cualquier cosa que hiciera sentir a su papá que era útil, que sí servía. «Papá, ¿crees que los caballos sueñan?». Eligio volteó a verlo, como si esa pregunta hubiera salido de otra galaxia. «¿Y a ti qué te importa eso?». Emiliano se encogió de hombros. «No sé. Es que anoche soñé que yo era uno y corría muy rápido, sin nadie encima». Eligio no respondió, solo apretó las riendas y siguió adelante. Emiliano entendió el mensaje: menos palabras, más trabajo. Horas después, llegaron a una vieja cerca derrumbada. Eligio bajó sin decir nada y comenzó a levantar los postes. Emiliano intentó ayudar, pero las herramientas eran pesadas y sus manos aún no tenían callos. Aún así, lo intentó. Con cada intento fallido, el silencio de su padre se hacía más duro. En un descuido, Emiliano tropezó con un alambre suelto y cayó de rodillas. Eligio giró de inmediato. «Te dije que tuvieras cuidado». El niño se levantó rápido, con el pantalón roto y una gota de sangre en la pierna. No lloró. Sabía que llorar no servía de nada. Eligio caminó hacia él. Por un segundo pareció que iba a ayudarlo, a preguntarle si estaba bien. Pero solo lo miró y dijo: «Si no puedes ni con esto, ¿qué vas a hacer cuando seas hombre?». Emiliano no respondió, pero por dentro algo se apagó. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero ese día, con la herida ardiendo y el frío metiéndose por la ropa rota, le dolieron más que nunca. Ya de regreso, en el camino de vuelta, Emiliano vio algo entre los matorrales. Un destello, una figura, detuvo el caballo por instinto. «Papá, espera, creo que hay un animal ahí». Eligio frenó. «¿Qué viste?». «No sé, algo grande». Se movió rápido. Eligio bajó del caballo, con la escopeta al hombro. Se acercó lentamente, apartando las ramas, pero no había nada, solo huellas. «Probablemente un coyote», murmuró. «Vámonos». Pero Emiliano, con los ojos fijos en las huellas, sintió otra cosa. Aquellas marcas no eran de coyote. Eran grandes, redondas y frescas. Esa noche, mientras todos dormían, Emiliano abrió su cuaderno de dibujos. Con un lápiz gastado, comenzó a trazar las patas de lo que había visto. A cada línea, sentía que algo dentro de él volvía a encenderse. Tal vez, si no podía ser como su papá, podía entender el lenguaje de las criaturas que él no veía.
Mientras dibujaba, una pregunta lo golpeó en el pecho como una ráfaga. ¿Y si ese animal también estaba solo? Esa idea lo hizo sonreír. Y por primera vez en semanas se durmió sin sentir que había fallado. El día había comenzado con un frío raro, de esos que duelen en los huesos aunque el sol esté brillando. Emiliano se sentó en la orilla del corral con su cuaderno escondido entre las piernas. Dibujaba un caballo de crines largas, como el que creía haber visto entre los matorrales el día anterior. Lo hacía rápido, con trazos sueltos, porque sabía que si don Eligio lo veía, se venía otra regañada. ¿Otra vez con tus monitos?, tronó la voz de su padre desde el establo. El niño se levantó de golpe, escondiendo el cuaderno detrás de su espalda. «Nomás era un ratito, papá. Ya terminé lo de las cubetas». Eligio se acercó con paso firme. Le quitó el cuaderno de un jalón y lo hojeó sin mucho interés, hasta que lo cerró de golpe. «No te traje a este mundo para que dibujaras. Aquí se trabaja, se suda, se lucha. No quiero un hijo que se me esconda detrás de papelitos». Emiliano apretó la mandíbula. Esta vez no iba a llorar. No frente a él. «Pero sí trabajo, no más que me gusta dibujar también». Eligio lo miró con una mezcla de cansancio y algo más. Tal vez decepción, tal vez miedo, pero no dijo nada. Solo guardó el cuaderno en el bolsillo de su abrigo y dio media vuelta. «Súbete al caballo, vamos al límite norte». El niño obedeció. El silencio durante el trayecto era espeso, incómodo. El viento ya no era solo frío, ahora traía ese olor a nieve que anuncia tormenta. Media hora después llegaron a una pequeña loma cubierta de pasto seco y ramas rotas. Eligio desmontó y señaló con el mentón. «Te vas a quedar aquí». Emiliano frunció el ceño. «¿Aquí? ¿Solo?» «Sí, a ver si aprendes a escuchar, a ver si se te quita lo distraído. Voy por la otra ruta, vuelvo por ti más tarde». «Pero, ¿va a nevar?» Eligio lo miró directo, sin enojo, pero con una firmeza que no dejaba espacio a réplica. «Ya estás grande, no te va a pasar nada». El niño tragó saliva y asintió despacio. Eligio montó de nuevo y se alejó sin voltear. Emiliano lo siguió con la mirada hasta que la figura de su padre desapareció entre los árboles. El silencio cayó como una cobija pesada. Al principio intentó distraerse. Recorrió la colina, pateó unas piedras, se sentó en una raíz, pero el cielo empezó a oscurecer demasiado rápido. Las primeras bolitas de nieve cayeron sin aviso, como si alguien allá arriba hubiera abierto una puerta sin querer. Emiliano se abrazó a sí mismo. El abrigo no era suficiente, el viento se colaba por las mangas, le cortaba la cara. Buscó refugio tras una roca grande, pero apenas cubría su espalda. Sus labios empezaron a temblar. Pensó en correr, en regresar por el camino, pero no estaba seguro de cuál era. Todo se veía igual ahora, cubierto por esa capa blanca que crecía rápido. Gritar era inútil. Nadie iba a escucharlo. Y entonces lo sintió. Un ruido suave, un crujido entre los árboles. Emiliano se giró de golpe. Algo se movía entre la neblina que se formaba con la nieve. No era su padre, no era un hombre. Era grande, silencioso, y se acercaba con calma. El niño no supo si tenía que correr o quedarse quieto, pero su cuerpo no respondió. Solo miró, con los ojos bien abiertos, cómo aquella figura oscura emergía del bosque nevado. Un caballo. No llevaba montura. Tenía el pelaje húmedo por la nevada y la mirada fija en él. No parecía asustado, tampoco agresivo. Se acercó despacio. Emiliano estiró una mano, temblando. El caballo se detuvo a medio metro y bajó la cabeza. El niño la apoyó sobre el lomo tibio, casi sin pensarlo. Cerró los ojos. Por un segundo, el mundo desapareció. No había viento, ni frío, ni miedo. Solo ese calor inmenso y silencioso. Y en el fondo, algo dentro de Emiliano supo que no estaba solo. No esta vez. El viento soplaba con una furia helada.
La nieve caía más fuerte ahora, como si alguien allá arriba hubiera decidido borrar el mundo a golpes blancos. Emiliano, acurrucado entre unas ramas, apenas podía sentir los dedos de los pies. Las mejillas le ardían, no de calor, sino de ese frío filoso que corta despacio. Intentó frotarse las manos, pero ya no sentía si era piel o hielo. Cada minuto parecía eterno. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que su papá se fue, ni si pensaba volver. La soledad pesaba tanto como el frío. Y entonces, ese sonido otra vez. No era el viento, era un crujido, algo que pisaba la nieve. Emiliano se tensó. Pensó en un coyote, en un jabalí, en algo peor. Tragó saliva. Se asomó apenas entre los arbustos. Y ahí estaba, otra vez, el caballo grande, majestuoso, un alazán de pelo rojizo, brillante incluso bajo la nevada. Se movía con una calma extraña, como si supiera exactamente a dónde iba, como si supiera que Emiliano lo estaba esperando, aunque ni él mismo lo supiera. El niño se quedó quieto. No quiso moverse, no quiso espantarlo, pero el animal se acercó solo. Emiliano sintió como su respiración se mezclaba con la del caballo, caliente, profunda, real. El alazán bajó la cabeza, olfateó su abrigo y luego se quedó ahí, parado, casi como un guardián. Sin pensarlo, Emiliano se recargó contra su lomo. El calor que emanaba el cuerpo del animal le recorrió el pecho como una chispa que despierta algo dormido. ¿De dónde saliste tú?, susurró el niño apenas audible. El caballo no respondió, pero tampoco se fue. Lentamente, Emiliano se dejó caer hasta quedar sentado en la nieve, aún abrazado al animal. Cerró los ojos. Por primera vez en todo el día, su cuerpo dejó de temblar. La nevada seguía, pero dentro de ese abrazo improvisado había algo que ni el viento podía tocar. Un pedacito de calma. Pasaron unos minutos, o tal vez fueron horas. Emiliano perdió noción del tiempo. Se sentía flotando entre el sueño y la vigilia, como si estuviera dentro de uno de sus dibujos. Solo que esto era real. El olor del caballo, su aliento, el leve movimiento de su piel. Todo era real. Cuando abrió los ojos, notó que el animal lo miraba fijamente, no con miedo, no con rabia, con una especie de tristeza tranquila. Y entonces algo se rompió. Emiliano, sin poder evitarlo, empezó a llorar, no por el frío, no por el susto, por todo, por su papá, por sentirse siempre menos, por no entender por qué ser como él no era suficiente. Las lágrimas salían tibias, chocaban con el aire gélido y le mojaban la bufanda. El caballo no se movió, se quedó ahí, como si supiera que ese niño necesitaba llorar sin que nadie lo juzgara, como si entendiera algo que ni siquiera los humanos lograban ver. Muy a lo lejos, entre los árboles cubiertos, se escuchó un relincho lejano. El alazán giró un poco las orejas, pero no se fue. Siguió al lado de Emiliano hasta que el viento bajó de intensidad y la nieve comenzó a calmarse. Entonces, sin aviso, el caballo dio un paso atrás. El niño quiso retenerlo, pero sus manos no alcanzaron a sujetarlo. ¿Te vas? El animal no respondió. Solo lo miró por un instante más, y luego se perdió entre la bruma blanca del bosque. Emiliano quedó solo otra vez, pero algo había cambiado. Aún tenía frío, sí, pero por dentro ya no estaba igual. En ese momento, entre el murmullo del bosque, escuchó un nuevo sonido. ¡Emiliano! La voz le llegó débil, pero clara. Era su papá. El niño se levantó de golpe, con la esperanza ardiendo en el pecho. Eligio apareció entre los árboles, cubierto de nieve, con los ojos abiertos como nunca. Corrió hacia él. ¿Estás bien?, preguntó agitado, tomándolo por los hombros. ¿Qué hiciste? ¿Dónde te metiste? Emiliano solo pudo abrazarlo. No dijo nada. Eligio, sorprendido por ese gesto, no supo qué hacer. Solo lo sostuvo, por primera vez en mucho tiempo.
y aunque no dijo una sola palabra, dentro de él algo también empezó a cambiar. La camioneta verde chilló al frenar frente al portón oxidado de la hacienda Navarro. Dolores bajó con un paso firme y una bufanda de lana morada que contrastaba con el paisaje pálido. Era una mujer de carácter, de esas que hablaban de frente pero con cariño, y que sabían cuándo una mirada valía más que 100 sermones. Eligio salió del establo con la camisa arremangada y la pala aún en la mano. «¿No dijiste que venías?», gruñó, limpiándose las manos con un trapo. «Y si lo decía, te inventabas que estabas ocupado. Así que mejor vine sin avisar». Eligio no discutió, solo asintió con un gesto breve y volvió a guardar la pala. Dolores entró a la casa sin esperar invitación. El olor a leña, tierra mojada y café viejo la envolvió de inmediato. Lo conocía bien. Era el aroma de su infancia, de días largos en la cocina con su madre, cuando Eligio aún reía y no era ese hombre de piedra que tenía ahora frente a ella. «¿Dónde está Emiliano?», preguntó mientras se quitaba la bufanda. «Afuera, jugando por ahí», respondió Eligio sin emoción. Dolores alzó una ceja. «¿Jugando? ¿Desde cuándo tú dejas que un niño juegue?». Eligio no respondió. Se sirvió un café y salió al porche. Dolores encontró a Emiliano bajo el mezquite grande, sentado con su cuaderno sobre las piernas. Dibujaba concentrado, como si el mundo alrededor no existiera. No la vio llegar hasta que ella se agachó frente a él. «Mira nomás este artista», dijo con una sonrisa cálida. El niño levantó la vista sorprendido. Sus ojos brillaron. «Tía Dolores». La abrazó con fuerza, como si no la hubiera visto en años. «¿Y ese entusiasmo? ¿Qué me estás escondiendo tú, chamaco?». Emiliano se mordió el labio, como dudando. Luego le mostró el cuaderno. En una de las hojas, el dibujo de un caballo salvaje ocupaba toda la página. Era imponente, con la crin alborotada y los ojos profundos. «Se llama Alazán», susurró. «Me salvó». Dolores frunció el ceño. «¿Cómo que te salvó?». Y entonces Emiliano le contó todo. La pelea con su papá, el castigo, la nieve, el frío. Cómo pensó que no lo iban a encontrar y cómo apareció aquel caballo, sin miedo, sin dueño, y se quedó con él hasta que Eligio volvió. Dolores lo escuchó en silencio. Cada palabra del niño le clavaba una espina en el pecho. Cuando terminó, lo miró fijo. «¿Y tu papá sabe de esto?». Emiliano asintió, pero bajó la mirada. «Creo que sí, pero no dice nada, ni siquiera me regañó». Dolores le acarició el cabello. «Tu papá es muchas cosas, hijo, pero hablar no es una de ellas. A veces los hombres creen que si se callan, las cosas duelen menos». Más tarde, en la cocina, Dolores enfrentó a su hermano mientras servía frijoles en 2 platos. «No puedes seguir tratando a ese niño como si fuera un peón más». Eligio no levantó la vista. «No es eso». «Entonces, ¿qué es? ¿Por qué lo dejaste solo en plena helada?». «¿Qué estabas pensando, Eligio?». El hombre dejó la cuchara en la olla y se apoyó en la mesa. Respiró hondo. «No estaba pensando, estaba cansado, perdido. No sé, a veces siento que no sé ser papá». Dolores lo miró con ojos suaves, pero firmes. «Entonces aprende, porque ese niño, aunque no lo digas, es lo único que te queda de lo bueno que hubo en tu vida». Eligio tragó saliva. No respondió, pero su silencio ya no era el mismo. Era un silencio roto, de esos que ya no se sostienen mucho tiempo. Esa noche, mientras Emiliano dormía con el cuaderno sobre el pecho, Dolores miraba por la ventana hacia los potreros oscuros. Algo se movía allá afuera, algo que no era peligro, pero sí distinto, un brillo, una sombra. «Alazán», pensó, y sintió muy dentro de ella que aquel caballo no era una coincidencia, era un mensaje, una advertencia, o tal vez una segunda oportunidad. «Te digo que no es normal, compadre. Ese caballo no es de por aquí, y no se deja agarrar ni come con los demás.
Los murmullos corrían de boca en boca, de sombra en sombra, entre los peones de la hacienda Navarro. En el almuerzo, junto a las fogatas improvisadas con leña húmeda, todos hablaban de lo mismo, el alazán. Yo lo vi con mis propios ojos, soltó Tomás, un viejo de manos callosas y mirada desconfiada. Estaba ahí, pegado al niño, como si fueran amigos de toda la vida. Dicen que lo tocó, que lo abrazó, agregó otro, y que el animal ni se movió. Mateo Esquivel escuchaba desde un rincón, con los brazos cruzados y el rostro endurecido. El capataz no era de muchas palabras, pero cuando hablaba, hasta los perros del rancho se callaban. «A mí no me gustan esas cosas raras», dijo al fin, levantándose despacio. «Un animal que no obedece, que aparece de la nada y que se deja tocar por un niño, no es un caballo, es un peligro». «Pero no ha hecho daño a nadie, Mateo», respondió Tomás con cautela. «Solo está ahí. No ha tumbado cercas, no se ha metido con el ganado». «Aún», interrumpió Mateo, «un caballo salvaje que se mete con la gente, tarde o temprano va a traer problemas». Los demás bajaron la vista. Nadie quería contradecirlo abiertamente. Dolores los escuchó desde la cocina, mientras limpiaba los frascos de vidrio donde guardaba especias. Su intuición le decía que esa inquietud iba a escalar, que tarde o temprano alguien haría una tontería. Eligio entró con la camisa manchada de grasa. Iba directo al lavadero cuando Dolores lo detuvo con una mirada. «Tu capataz anda soltando veneno por todo el rancho». Eligio se limpió las manos sin apuro. «¿Y ahora qué dijo?» «Que el caballo es una amenaza, que deberían sacarlo, o peor». Eligio no contestó. Se quedó mirando por la ventana, hacia los potreros del fondo. «¿Tú crees que es una amenaza?», preguntó Dolores acercándose. Eligio dudó. Su voz bajó casi al susurro. «No lo sé, pero ese animal tiene algo extraño. No lo entiendo, y eso me molesta». Dolores lo miró de lado. «¿O te asusta?». Eligio apretó los labios, pero no respondió. Esa tarde, Mateo salió a caballo con otros 2 peones. Llevaban sogas, palos y un plan mal armado: espantar al alazán, hacerlo correr hasta que se fuera de las tierras, o encerrarlo, si podían. Lo encontraron al borde del arroyo, pastando tranquilo. Cuando se acercaron, el caballo los miró un segundo. Luego volvió la cabeza como si no le importaran. No se movió. «Aquí está el demonio», murmuró Mateo. «Vamos a ver qué tan manso es». Tiró la soga, pero el caballo dio un salto limpio, ágil, y desapareció entre los arbustos. Mateo chasqueó la lengua. «Cobarde» o «inteligente», dijo uno de los peones, sin pensarlo mucho. Mateo lo fulminó con la mirada. «Mañana no se nos escapa. Ese animal no se va a quedar aquí». Al anochecer, Emiliano salió al patio. Había luna llena y el aire olía a humo de fogata. Se sentó en la piedra grande junto al mezquite esperando. A lo lejos lo vio. Alazán. El caballo estaba en lo alto de una loma como un centinela. No se movía, solo lo miraba. Emiliano alzó la mano y le hizo una seña suave, como una invitación, pero Alazán no bajó. Y aunque no lo sabía aún, el niño sintió por primera vez que algo estaba a punto de cambiar, como si esa paz frágil que habían compartido estuviera en peligro. El amanecer llegó silencioso, con una neblina baja que envolvía los árboles, como si alguien no quisiera que ese día empezara. Emiliano despertó con el corazón apretado. Había soñado con Alazán otra vez. Esta vez, el caballo lo miraba desde lejos y, cuando él intentaba alcanzarlo, desaparecía entre una bruma espesa. Se puso las botas a toda prisa, sin hacer ruido, y salió por la puerta trasera. El rancho todavía dormía. Solo el gallo de Tomás había cantado una vez. Caminó hacia la vieja bodega donde había escondido un costal pequeño con manzanas que Dolores le había dado la tarde anterior.
«Pero no le digas a tu papá», le había dicho ella, guiñándole el ojo. «Ese animal te mira como si fuera su sangre». Cruzó el terreno esquivando los charcos congelados. Cuando llegó al claro detrás del granero, se detuvo en seco. Ahí estaban, huellas, no las de un caballo normal. Estas eran distintas, profundas, pero con un trazo ligero, y no seguían una línea recta. Daban vueltas, rodeaban el corral, pasaban cerca del mezquite viejo y luego volvían al mismo punto, como si el animal hubiera estado vigilando. Emiliano se agachó y tocó una de ellas. Aún estaban frescas. Alazán había estado allí esa misma noche. Sonrió. Sabía que volverías. Dejó 3 manzanas bajo el mezquite como una ofrenda. Luego se escondió tras un tronco caído y esperó. Pasaron 5, 10 minutos y entonces apareció. Alazán emergió del bosque como una sombra viva. Caminaba con calma, con la cabeza erguida y los ojos atentos. Se acercó a las manzanas, olió una, luego otra y finalmente las devoró con elegancia. Emiliano lo observaba fascinado. No se atrevía a moverse. El caballo levantó la cabeza. Lo había visto, pero no se fue. Se acercó con paso lento. Emiliano salió de su escondite y sin pensar extendió la mano. Alazán la olió y después la empujó suavemente con el hocico. El niño rió bajito como si ese gesto fuera un chiste entre amigos. «Te voy a cuidar», susurró, «pase lo que pase». En el comedor, don Eligio removía su café con fuerza, como si quisiera hacer girar el mundo en esa taza. Dolores le servía tortillas calientes sin mirarlo. «Vi a Emiliano salir al alba», dijo sin levantar la voz. «Iba para el corral». Eligio no respondió, solo dio otro sorbo. «¿Y tú no piensas hablar con él?» «¿De qué?» Dolores se sentó frente a él, con las manos firmes sobre la mesa. «Del caballo, Eligio. Del miedo que traen los peones, de lo que tú sientes y no dices». Eligio respiró hondo. «Ese animal tiene algo raro, no sé qué es. Pero no es normal que un salvaje se acerque así a un niño. No quiero que Emiliano se ilusione con algo que puede salir mal». «¿Y lo vas a alejar también, como hiciste con su madre?» Eligio alzó la vista, pero no dijo nada. Dolores suspiró. «Tal vez el problema no es el caballo, Eligio. Tal vez el problema eres tú». Esa tarde, Emiliano volvió al claro. Las manzanas ya no estaban. Pero algo le llamó la atención. Sobre una piedra, alguien o algo había dejado un pedazo de crin rojiza. Era como si Alazán le hubiera dejado una señal. La guardó con cuidado en su bolsillo, como un talismán. Pero mientras regresaba, escuchó voces cerca del granero. «Mateo, mañana salgo con los perros. Si ese animal aparece de nuevo, se acaba el juego». El corazón de Emiliano dio un brinco. Tenía que hacer algo, y pronto. Dolores se quedó observando la ladera por donde desaparecía Emiliano cada mañana. Sabía que iba a ver al caballo, aunque no dijera nada. Lo veía en la forma en que se le iluminaban los ojos, en la manera en que guardaba silencio, como si llevara un secreto muy grande y hermoso que no quería que nadie tocara. Eligio, mientras tanto, seguía metido en sus rutinas. Se levantaba al alba, revisaba el ganado, daba órdenes secas, pero había algo distinto en su mirada, algo que no estaba antes, como si dentro de su pecho se estuviera removiendo un recuerdo que no lograba enterrar. Dolores lo vio una tarde parado frente al corral, quieto como una piedra, con la vista fija en el monte. No era solo cansancio, era otra cosa. Y ella, que lo conocía desde niños, lo supo al instante. Ese caballo no era solo un caballo. Esa noche, mientras él limpiaba su escopeta en el porche, Dolores se sentó a su lado con una taza de té. «¿Te acuerdas del invierno del 71?» preguntó de la nada. Eligio no respondió, siguió puliendo el metal. «Cuando papá te dejó solo allá en la presa, porque perdiste la navaja de su papá». Eligio se detuvo, cerró los ojos un segundo. «No fue para tanto. Te dejó toda la noche.
Tenías 10 años, estabas descalzo, mamá no durmió de la angustia. Eligio tragó saliva. No me pasó nada. Volviste al día siguiente con una herida en la pierna, temblando. Dijiste que habías dormido pegado a un animal, un caballo rojizo, que nadie volvió a ver. Eligio bajó la escopeta. Miró al frente, pero sus ojos estaban en otro lado, lejos, muy lejos. Pensé que lo había imaginado. ¿Y si no? Eligio giró la cabeza despacio. Por primera vez en años tenía miedo en la mirada. No miedo del animal, miedo de lo que eso podía significar. «Ese caballo», murmuró. Tenía la misma mirada. Dolores colocó una mano sobre la suya. Tal vez no vino por Emiliano, tal vez vino por los dos. Eligio se levantó sin decir palabra. Caminó hacia el borde del terreno y se quedó allí, quieto, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Al día siguiente, Emiliano salió como siempre, pero esta vez Dolores lo siguió desde lejos, en silencio. Lo vio dejar las manzanas, esperar escondido, y lo vio cuando Alazán apareció, majestuoso, confiado. No era miedo lo que había entre ellos. Era algo más fuerte, más íntimo. Dolores se acercó unos pasos más. El caballo alzó la cabeza, la miró. No se movió. Ella sintió una corriente en el pecho, una punzada de recuerdos y una certeza extraña. Ese animal no era nuevo, no era casualidad. Cuando Emiliano la vio, corrió hacia ella. «Tía, no le tengas miedo, no hace nada, es bueno». Dolores lo abrazó y lo miró a los ojos. «Lo sé, mi amor, lo sé». Esa tarde en la cocina Dolores enfrentó a su hermano con una calma peligrosa. «No puedes dejar que Mateo le haga daño». Eligio la miró en silencio. «Él dice que es por seguridad. ¿Y tú? ¿Tú qué dices?» Eligio desvió la mirada. «Tengo miedo, Dolores. Miedo de que Emiliano vea lo que yo vi y que eso lo rompa. O miedo de que lo sane», respondió ella. «Como a ti no te dejaron sanar nunca». Eligio la miró largo rato. No dijo nada, pero esa noche se levantó de la cama, salió al porche y se quedó mirando el horizonte con los brazos cruzados. El viento soplaba suave y a lo lejos, entre los árboles, un relincho claro y profundo cortó el silencio. Eligio cerró los ojos y el pasado por fin dejó de estar tan lejos. El día amaneció espeso, con el cielo cubierto de nubes y un aire denso que olía a tierra húmeda. Emiliano salió temprano, con las manzanas escondidas bajo el abrigo, como siempre, pero algo se sentía diferente. Los pájaros no cantaban y los perros del rancho ladraban sin razón aparente. Cuando llegó al claro, no encontró a Alazán. Las manzanas del día anterior seguían intactas. Se quedó quieto, mirando alrededor. Luego escuchó voces, gritos. Corrió de regreso con el corazón en un puño. El ruido venía del corral principal. Cuando llegó, la escena lo golpeó como un golpe en el estómago. Mateo y 2 peones habían rodeado a Alazán con lazos y palos, intentando arrinconarlo junto a la cerca. El caballo bufaba, se movía en círculos, sus patas golpeaban con fuerza, pero no atacaba. Solo se defendía. «Déjenlo en paz», gritó Emiliano corriendo hacia ellos. Mateo giró, molesto. «Vete de aquí, niño. Es mío. No le hagan daño». «Este animal es salvaje, puede lastimar a alguien». «No es salvaje, es bueno. Él me salvó». Uno de los peones vaciló, pero Mateo no. Alzó el lazo de nuevo y lo lanzó. La soga rozó el cuello del caballo, que se alzó de patas, relinchando con fuerza. «¡No!», gritó Emiliano, poniéndose frente a Alazán con los brazos abiertos. Mateo se detuvo en seco. Los peones también. El caballo agitado respiraba con fuerza. Sus ojos miraban fijamente a Emiliano, como reconociéndolo. Un silencio pesado cayó sobre todos. Entonces apareció don Eligio. Venía caminando con paso firme, las manos en los bolsillos. Miró la escena sin decir nada.
Sus ojos pasaron del lazo en el suelo, a la respiración agitada del caballo, a su hijo parado frente a él, temblando de coraje. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz baja pero cortante. Mateo se adelantó. «Se lo dije, don Eligio, este animal es peligroso. No es seguro tenerlo cerca de los niños ni del ganado. Hoy estuvo a punto de tumbar a Pablo. Ya basta de hacernos los ciegos». Eligio no respondió de inmediato. Caminó hasta quedar a un par de metros del caballo. Lo observó largo rato. Alazán lo miró también, sin moverse. Había algo en esa mirada, una memoria tal vez. Eligio bajó la vista, luego miró a Emiliano. «¿Tú quieres a este animal?». El niño asintió con los ojos llenos de rabia. «Sí, papá, y no voy a dejar que le hagan daño». Eligio respiró hondo. Su mirada pasó de su hijo a Mateo. «Suelten las sogas», ordenó. «¿Qué?», replicó el capataz. «¿Así nomás?». «Así nomás». Mateo apretó los dientes, soltó el lazo con fuerza. Los peones lo siguieron en silencio. «Esto es un error», murmuró Mateo, pero se alejó sin más. Emiliano se acercó a Alazán. El caballo bajó la cabeza y él la abrazó con fuerza, como si pudiera protegerlo del mundo. Eligio los observó por un momento, y luego se fue, sin decir una palabra. Esa noche, el ambiente en la casa era denso. Dolores sirvió la cena, pero nadie comió mucho. Mateo no apareció. Emiliano subió a su cuarto con el estómago revuelto. Eligio se quedó en el porche, fumando en silencio. Dolores lo acompañó con una cobija sobre los hombros. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. Eligio no respondió. Solo exhaló el humo y lo vio perderse en la oscuridad, porque sabía que la verdadera tormenta apenas iba comenzando. Dolores bajaba cajas del altillo con la intención de buscar unos viejos manteles de lana. El frío de esos días le calaba los huesos, y aunque la casa tenía estufa, nada calentaba como esos textiles gruesos tejidos por su madre. Pero al mover una caja más polvorienta que las otras, notó que pesaba menos de lo que esperaba. La colocó sobre la mesa y levantó la tapa. No eran manteles. Adentro había papeles doblados con cuidado, algunos con sobres sin sellar, todos escritos con la misma letra firme y desordenada que ella conocía desde niña. Eligio. Sacó una hoja. Estaba fechada casi 10 años atrás. «Emiliano, hijo, hoy hiciste tu primer dibujo en la mesa de la cocina, un caballo con alas, según tú. No dije nada, pero lo vi. Me sorprendió, me dio miedo también». Dolores tragó saliva. Leyó otra. «A veces me dan ganas de contarte quién fui antes de que tú llegaras, de decirte que hubo días en los que no sabía si valía la pena seguir. Pero entonces te escucho reír y se me olvida todo». Pasó a la siguiente, escrita a mano temblorosa, como si la hubiera hecho en una noche difícil. «No sé cómo ser tu papá sin repetir los errores de mi padre. Le tenía miedo a todo. Yo también. Me aterra volverte débil con mi cariño, pero me aterra más que crezcas creyendo que no te quise». Dolores se quedó ahí, con los ojos clavados en las hojas, el corazón latiendo lento, como si cada palabra le bajara la presión. Eligio había escrito cartas para su hijo durante años, pero nunca las entregó, nunca las leyó en voz alta. Nunca las dejó en el buzón del cuarto de Emiliano. ¿Por qué? Guardó silencio largo rato, no lloró, pero sintió que algo se aflojaba por dentro, como una puerta que se abre sola después de años atascada. Eligio entró en la cocina más tarde, buscando café. Encontró a Dolores sentada con las cartas frente a ella. No hizo falta preguntar. «¿Las encontraste?», murmuró sin sorpresa. Dolores levantó la vista. «¿Por qué nunca se las diste?». Eligio se quedó quieto. Se acercó despacio y se sentó frente a ella. «Porque nunca me sentí suficiente», respondió. «Porque cada vez que terminaba una, me preguntaba si realmente le servía leerlas, o si solo era yo tratando de aliviar mi culpa». Dolores negó suavemente. «No son culpa, Eligio.
Son amor, a tu manera, retorcida y terca, pero lo es. Eligio bajó la mirada. Su voz salió quebrada. No quiero que me vea como el hombre que fui antes de él. Quiero que me vea fuerte, que se sienta seguro. No necesitas parecer fuerte, dijo Dolores. Solo tienes que estar, escucharlo, cuidarlo, decirle lo que sientes aunque no sepas cómo. Eligio apoyó los codos en la mesa y se frotó el rostro con ambas manos. No quiero perderlo, Dolores. Entonces empieza por no esconder lo que ya escribiste. Esa noche, Emiliano encontró una de las cartas sobre su almohada. No tenía sobre, solo su nombre, escrito con letra grande y algo temblorosa. La leyó con las manos temblando. Al final de la hoja, solo una frase. No sé si te lo he dicho con palabras, hijo, pero si alguna vez dudas... Sí, te quise desde el primer día, aunque me costó entender cómo demostrarlo. Emiliano se quedó despierto mucho tiempo, con la carta en el pecho. No lloró, solo cerró los ojos y por primera vez sintió que su papá lo veía. Todo empezó con un silencio raro, de esos que ni los perros ladran ni los gallos cantan. El cielo estaba gris, pero no era un gris cualquiera. Era un gris espeso, como si la nube se hubiera quedado pegada al techo del mundo. Dolores lo notó primero. Salió al patio y alzó la vista, inquieta. El aire olía a humedad helada, ese olor que antecede a la nieve más brava. «Va a caer una fuerte», murmuró. Eligio estaba afilando un cuchillo en la banca del porche. Alzó la mirada, asintió sin decir palabra. «¿Dónde está Emiliano?», preguntó ella. Eligio se detuvo. Salió temprano. ¿Con el caballo? Eligio se quedó callado. Dolores apretó la bufanda contra el cuello. «No es día para andar lejos, Eligio». La nieve empezó a caer al mediodía. Al principio eran copos lentos, como si dudaran si quedarse, pero después se soltó el cielo. El rancho se fue cubriendo de blanco en cuestión de minutos. Los peones dejaron las herramientas, se metieron a los establos. Nadie quería quedar atrapado en campo abierto. Dolores entró con paso apurado a la cocina. ¿Ya volvió Emiliano? Eligio negó con la cabeza, pero su ceño fruncido lo delató. ¿Lo buscaste? Eligio se puso el abrigo, agarró su sombrero y salió sin responder. ¡Eligio!, gritó Dolores detrás de él. «No salgas sin decirme a dónde vas». Pero ya iba camino al potrero. La nieve tapaba todo. Las huellas que habían en la tierra, los rastros de pisadas. Todo desaparecía bajo la capa blanca. Eligio caminó con dificultad hasta la colina donde Emiliano solía dejar las manzanas. No había nada, solo nieve. En el granero los peones murmuraban entre sí. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo pensaban. El niño estaba perdido en la tormenta. Mateo, de brazos cruzados, lanzaba miradas a todos lados. No había rastro de rencor en su cara, solo preocupación dura. «Ese caballo se lo llevó», dijo por fin. «Yo lo dije, ese animal no es normal». «¿Y si lo está cuidando?», respondió Tomás. «El niño le tiene confianza». «Tal vez no están perdidos, solo refugiados», Mateo negó con la cabeza. «Aunque lo esté cuidando, el frío los va a matar». Dolores entró en ese momento empapada, los ojos encendidos. «Nadie más se queda aquí parado», tronó. «Mi sobrino está allá afuera y no se va a morir solo». Todos se levantaron sin rechistar. Eligio montó su caballo con fuerza. La nieve golpeaba su rostro como agujas. Sus dedos estaban duros, pero no se detuvo. Gritaba el nombre de su hijo mientras galopaba por entre árboles blancos. «Emiliano», nada, solo el silbido del viento. Entonces, un relincho, débil, muy lejos, pero real. Eligio giró la cabeza, desesperado. No sabía de dónde había venido, pero algo dentro de él se encendió, como una brújula vieja que aún sabía a dónde apuntar.
Espoleó al caballo y siguió ese instinto. Dolores recordó de pronto algo. Una vieja cabaña de pastores, abandonada desde hacía años, cerca del límite norte. Corrió hasta la bodega y encontró un mapa del rancho. Lo extendió sobre la mesa y marcó con el dedo. «Aquí», dijo. «Si el caballo lo está cuidando, ahí lo llevaría». Mateo la escuchó, dudoso. «¿Estás segura?» «Estoy segura de que no nos queda otra opción». Salieron con 3 peones más. La nieve ya les llegaba a las rodillas. Avanzaban con dificultad, guiados solo por la esperanza. Eligio llegó a la cabaña justo cuando el sol comenzaba a rendirse tras las nubes. La puerta estaba entreabierta. El humo salía leve por una rendija. Bajó del caballo y se acercó con el corazón golpeándole el pecho. Empujó la puerta. Ahí estaba, Emiliano dormido junto al fuego que él mismo había encendido, cubierto con un viejo poncho, y a su lado, Alazán, de pie, como una estatua, vigilando. Eligio soltó el aire que había retenido todo el camino. Se arrodilló junto a su hijo, lo tocó con suavidad. El niño abrió los ojos, lento. «Papá». Eligio lo abrazó sin decir palabra. Alazán los miraba en silencio, sin moverse, como si supiera que su tarea estaba casi terminada. Cuando Dolores y los demás llegaron a la cabaña, vieron la silueta de Eligio con el niño en brazos, saliendo bajo la nevada. El caballo caminaba a su lado. No hizo falta hablar. El rancho entero se enteraría esa noche. Emiliano había vuelto. Y no solo él, Eligio también. Aunque todavía no lo supiera del todo, el viento seguía soplando fuerte cuando Eligio y Dolores regresaron de la cabaña, con Emiliano envuelto en mantas detrás del caballo. El niño dormía, agotado, pero a salvo. Dolores no dijo nada durante el camino, Eligio tampoco, pero el silencio entre ellos ya no era el de antes, no era de orgullo ni de distancia. Era de cosas que estaban por salir, que venían fermentándose desde muy atrás. A medio camino, Eligio se detuvo. Sujetó las riendas con una mano, la vista clavada en el horizonte blanco. «¿Te acuerdas del día que me fui de la casa?», preguntó, sin mirarla. Dolores lo observó, sorprendida. Asintió. «Sí, tú tenías 14, yo tenía 9. Mamá lloró toda la noche. Papá dijo que si no volvías no hacía falta». Eligio cerró los ojos un segundo. «Esa noche caminé horas por el monte. Llevaba los pies llenos de sangre. No tenía ni abrigo. Me metí entre unos matorrales y pensé que ahí me iba a morir». Dolores bajó la cabeza, apretando la manta que llevaba sobre los hombros. Eligio respiró hondo. Y entonces lo vi. «Era él, Dolores», dijo, con una voz baja, rota. Él mismo, no sé cómo explicarlo, pero era él. Ese caballo alazán, el brillo del pelaje, los ojos, era como si supiera quién era yo. Dolores lo miraba, atónita, no dudaba de sus palabras, no podía. Se acercó sin miedo. Me tocó con el hocico y luego se echó a mi lado, me abrazó con el cuerpo, igual que a Emiliano. Me dormí ahí, me desperté cuando amanecía y él ya no estaba. Eligio alzó la mirada. «Nunca le conté a nadie, ni a mamá, ni siquiera cuando tú me preguntaste. Dije que dormí en una cueva. ¿Y por qué no dijiste la verdad?». Eligio sonrió sin alegría. «Porque ya no se podía hablar de cosas bonitas en esa casa. No después de todo lo que nos hizo papá. Yo sobreviví y eso era lo único que importaba». Dolores sintió que se le apretaba el pecho. La figura de su padre, autoritario y seco, volvió como un fantasma con botas pesadas. «¿Crees que ese caballo haya regresado por ti?». Eligio negó lentamente. «No, creo que regresó para él, para Emiliano, porque esta vez yo sí tenía la oportunidad de hacer lo correcto.
Se hizo un largo silencio entre los dos. Solo se oían los cascos de los caballos golpeando la nieve. Dolores lo rompió. Entonces no lo dejes ir, Eligio. A Alazán. No, a Emiliano, a este niño que está dormido atrás de ti y que ya vivió más miedo del que debería. No lo dejes crecer creyendo que amar es un error. Eligio bajó la cabeza. Se le quebraron los hombros, como si por fin se permitiera dejar de cargar tanto. No sé si me alcance el tiempo, Dolores, dijo. A veces siento que ya llegué tarde. Nunca es tarde cuando uno se atreve a hablar, aunque sea con torpeza. Eligio asintió. Por dentro algo se abría paso. No era valor, era necesidad. Ganas de decir todo lo que no dijo, de contar lo que guardó con miedo, de dejar de ser el hombre que solo sabía mandar y corregir. Llegaron al rancho al anochecer. Dolores llevó a Emiliano directo a su cuarto. Eligio se quedó solo en el porche, viendo cómo la nieve cedía, cómo el mundo se lavaba poco a poco. Minutos después, escuchó pasos. Emiliano estaba en la puerta, con una cobija arrastrándose detrás de él. «Papá», dijo, «¿ese caballo ya había venido antes?» Eligio lo miró. El niño tenía la cara seria, pero los ojos encendidos. Eligio tragó saliva. Se arrodilló frente a él. «Sí, hijo. Vino por mí hace mucho tiempo. ¿Y por qué no me lo dijiste?» Eligio bajó la mirada. «Porque a veces uno se acostumbra a no contar lo que duele, pero ya no quiero hacer eso contigo». Emiliano lo abrazó. No fuerte ni largo, solo el tiempo justo. Eligio lo sostuvo, y por primera vez en su vida sintió que el pasado no lo dominaba. Solo lo había traído hasta aquí, y lo importante era lo que venía. La puerta crujió cuando Eligio la empujó. El aire dentro de la cabaña era denso, mezclado con el olor a madera húmeda y hollín antiguo. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el crepitar tenue de una fogata encendida al fondo. Eligio dio un paso, con el corazón temblándole en el pecho, y ahí, en un rincón cubierto con cobijas viejas, lo vio. Emiliano. Dormía en el suelo, abrazado a una manta que apenas lo cubría. A su lado, como un guardián eterno, estaba Alazán, en pie, tranquilo, con la cabeza baja y los ojos entrecerrados. El caballo lo protegía con el cuerpo como si supiera que ahí, en ese rincón del mundo, no podía pasar nada malo. Eligio soltó un suspiro. Se acercó despacio, sin querer romper la escena, como si al moverse demasiado rápido, el instante se pudiera desvanecer. Se arrodilló junto a su hijo. Le apartó un mechón húmedo de la frente. Emiliano. El niño abrió los ojos, lento. Tardó un segundo en entender dónde estaba, y luego lo vio. «¿Papá?» Eligio asintió, con los ojos vidriosos. «Aquí estoy». El niño se incorporó y sin dudarlo se abrazó a él, no con miedo, con necesidad, como si algo dentro de él finalmente se hubiera rendido. Eligio lo sostuvo con fuerza. No dijo nada más, no hacía falta. Eligio se sentó junto a Emiliano frente al fuego improvisado. Le revisó las manos, la cara, los pies. Todo estaba frío pero en buen estado. El niño había tenido suerte. Y algo más. «¿Quién te encendió la fogata?», preguntó, aún sabiendo la respuesta. «Yo, bueno, Alazán me trajo hasta aquí, y yo recordé cómo me enseñó tía Dolores». Eligio sonrió apenas, se giró hacia el caballo. «Te debo una... otra vez». Alazán alzó la cabeza. Por un momento, Eligio juraría que lo entendía, que si hablara, le respondería algo como «para eso vine». Se quedaron ahí un rato, sin hablar. Solo con el calor del fuego y el sonido del viento golpeando la cabaña por fuera, hasta que Emiliano habló. «¿Tú también estuviste aquí?» Eligio lo miró. «Sí, hace muchos años». «¿Y también te cuidó?» Eligio asintió, despacio. «Sí, me salvó, como a ti».
Emiliano bajó la mirada, su voz se quebró un poco. ¿Y por qué te dio miedo cuando me cuidó a mí? Eligio tragó saliva. Porque me recordó todo lo que no supe hacer bien contigo. Me dolía pensar que el caballo podía darte algo, que yo no supe darte. Emiliano levantó la vista. Pero tú viniste, me buscaste. Eligio sonrió, ahora sí con ternura. Y lo haría 1000 veces más. Dolores llegó poco después, con 2 peones detrás. Apenas vio al niño, se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo abrazó, le revisó las mejillas, le tocó la frente. «¿Estás bien, mi amor? ¿Tienes frío? ¿Te duele algo?» Emiliano asintió, riendo bajito, se dejó abrazar. Eligio se levantó y salió unos pasos afuera. El viento había parado, pero el cielo seguía cubierto. Todo era blanco alrededor, como si la tierra entera estuviera en pausa. Dolores lo alcanzó. ¿Lo viste? Eligio asintió. Sí. ¿Y a ti? ¿Ya te viste? Eligio no respondió. Dolores se acercó más. Esa cabaña es como una herida. Aquí empezó tu dolor, pero también puede ser donde empiece tu sanación. Eligio la miró, cansado pero más liviano. Nunca pensé que iba a necesitar volver. Todos necesitamos volver a donde se rompió algo, aunque sea para dejarlo atrás. Eligio cargó a Emiliano en brazos. El niño ya estaba más despierto, pero se dejó llevar. Alazán caminaba a su lado, con paso tranquilo. La bajada por la loma fue lenta. Cada paso parecía parte de un rito, como si ese camino los estuviera devolviendo no solo al rancho, sino a otro tipo de vida. Una donde el miedo no mandaba, donde el silencio ya no tenía el control. Cuando llegaron, los peones los esperaban con caras aliviadas. Dolores los guió directo al interior, preparó agua caliente, té de canela, cobijas. El rancho entero se movía como un cuerpo que había estado a punto de perder un pedazo importante y ahora solo quería cuidarlo. Eligio se quedó afuera un momento más, junto a Alazán. El caballo lo miraba con esa paciencia que no se puede fingir. Eligio le habló, como quien se confiesa. No sé si vas a quedarte, pero si te vas, gracias. Me mostraste a mi hijo y me mostraste quién fui y quién aún puedo ser. Alazán relinchó suave. Luego giró la cabeza y se perdió entre los árboles. Eligio no lo siguió. Solo lo vio irse, con el corazón lleno de una certeza nueva. Había perdido tiempo, sí, pero no a su hijo, no esta vez. Eligio se paró en la puerta del cuarto de Emiliano, con una taza de leche tibia entre las manos. Era temprano, el sol apenas se asomaba detrás de las montañas, y la casa aún olía a madera húmeda y a café de olla. El niño estaba sentado en la cama, dibujando con su lápiz favorito. Lo hacía en silencio, concentrado. No notó a su padre hasta que éste tosió, suavemente. «Te traje esto», dijo Eligio levantando la taza. Emiliano lo miró sorprendido. Asintió y la tomó con ambas manos. Eligio no supo qué más hacer. Se quedó de pie, incómodo, observando el dibujo. Era un bosque con un caballo al centro, inmenso, como si fuera un guardián de algo invisible. «Está bonito», dijo al fin. «Es Alazán», respondió Emiliano sin mirarlo. Eligio asintió. Había tantas palabras queriendo salir, pero todas se le atoraban en la garganta. «¿Y ya no has soñado con él?» «A veces, pero ya no siento que me cuida. Ahora siento que solo me mira desde lejos». Eligio tragó saliva. Quiso decirle que él estaría ahí ahora, que no necesitaba más guardianes, pero no lo dijo, solo se sentó al borde de la cama. Esa tarde, Eligio bajó al taller de herramientas. Rebuscó entre sus cosas hasta encontrar una caja de madera vieja. La limpió con un trapo, le quitó las astillas y la lijó con paciencia. Dentro puso los dibujos que Emiliano había dejado tirados por la casa en los últimos meses. Los había recogido sin que el niño se diera cuenta.
Luego, con una navaja, grabó en la tapa: «Para que guardes lo que te hace fuerte». La dejó sobre la cama de Emiliano antes de que anocheciera. Cuando el niño entró a su cuarto y la vio, se quedó quieto. La abrió con cuidado. Tocó cada hoja como si fuera sagrada. En una esquina encontró un papel distinto, una nota. «Yo no sabía que un dibujo podía hablar, pero los tuyos me han dicho cosas que yo nunca supe cómo decir. Gracias por enseñarme». Emiliano sonrió, bajito. Y al otro lado de la puerta, sin ser visto, Eligio suspiró por dentro. A la mañana siguiente, Eligio decidió intentar algo nuevo. «Hoy no vamos al potrero», dijo, mientras servía el desayuno. Dolores alzó la ceja, sorprendida. Emiliano lo miró con cautela. «¿No?». Eligio negó con la cabeza. «Hoy vamos a ir al claro, al lugar donde encontraste a Alazán». El niño lo miró en silencio. «¿Por qué?». Eligio dudó. «Porque quiero ver lo que tú viste, estar donde tú estuviste». Ese «quiero» fue lo más honesto que había dicho en semanas. Emiliano asintió, y por primera vez su sonrisa fue abierta. «Está bien, papá». Caminaron juntos, sin hablar mucho. Eligio iba más lento, no por el terreno, sino por el respeto. Sentía que cruzar ese espacio era como pisar un terreno sagrado. Llegaron al claro. Todo estaba igual, pero también distinto. La nieve se había derretido en partes. Las manzanas que Emiliano solía dejar ya no estaban. Y sin embargo, el lugar conservaba esa sensación como de espera. Eligio se sentó en una piedra. Emiliano también. «Aquí fue donde me abrazó por primera vez», dijo el niño. «No sé por qué lo hizo. Solo lo hizo». Eligio lo miró. «A mí también me abrazó una vez. Cuando era como tú». Emiliano se giró, sorprendido. «¿De verdad?». Eligio asintió. «Y fue la única vez en muchos años que sentí que alguien me veía sin querer cambiarme». El niño bajó la cabeza. Eligio continuó. «Yo no soy bueno diciendo cosas, Emiliano. Me cuesta, pero cada vez que tú hablas de él, entiendo que hay otra forma de ser fuerte, no solo con gritos, también con ternura». El niño lo miró. Sus ojos se humedecieron. «Yo solo quería que me vieras». Eligio le tocó el hombro, torpe, pero con cariño. «Ya te vi, hijo, y ahora no pienso mirar para otro lado». El silencio que siguió no fue incómodo, fue paz. La clase de paz que se da cuando por fin alguien encuentra las palabras que llevaba años buscando. Y aunque Alazán no apareció esa mañana, Eligio supo que ya no era necesario. Porque el verdadero abrazo era ese, el que estaban aprendiendo a darse ellos dos. La primera señal de que algo estaba cambiando fue el desayuno. Emiliano entró a la cocina y encontró a don Eligio ya sentado, con la camisa remangada y una sartén frente a él. No había café hirviendo ni tortillas esperando, pero en la estufa humeaban huevos revueltos, algo torpemente cocinados. «¿Eso hiciste tú?», preguntó Emiliano, conteniendo la risa. Eligio asintió sin levantar la vista. «No sabían tan mal cuando los probé anoche». El niño se acercó, se sentó y comenzó a comer, sin burlas, sin reservas. Dolores apareció con su cuaderno de notas bajo el brazo, como cada vez que tenía algo en mente. Se sirvió una taza de café y soltó la bomba con toda naturalidad. «Estoy pensando en abrir una escuela aquí, en el rancho». Eligio levantó la mirada. «¿Una escuela?». «Sí. Hay varios niños de ranchos vecinos que no pueden ir hasta el pueblo. Y tenemos el espacio. La vieja bodega puede funcionar. Con algo de ayuda lo armo en un mes». Emiliano sonrió. «¿Puedo ayudar?». Dolores le dio un beso en la cabeza. «Tú vas a ser mi primer alumno». Eligio se quedó en silencio. Miró a su hermana y luego al niño. Asintió.
hazlo. En una semana, la rutina del rancho ya no era la misma. Por las mañanas, Emiliano ayudaba con tareas sencillas: recoger huevos, alimentar a los terneros, revisar el gallinero. Por las tardes, se sentaba con Dolores a aprender. Historia, lectura, matemáticas, pero también dibujo, escritura y observación de la naturaleza. Dolores no enseñaba solo lo académico, enseñaba a mirar. Eligio pasaba por la bodega cada tanto, asomándose sin hacer ruido. A veces se quedaba de pie, en la puerta, escuchando cómo su hijo recitaba una poesía o explicaba un dibujo. No decía nada, pero la sonrisa que se le formaba en el rostro hablaba por él. Una tarde, al ver a Emiliano pintar una figura enorme en la pared con crayolas, Dolores se acercó. «¿Qué es?» «Un nuevo escudo para el rancho», dijo Emiliano orgulloso. La figura era un caballo con alas, rodeado de árboles, y un niño pequeño en el centro. Abajo, unas letras: Rancho Libertad. Dolores lo observó con lágrimas en los ojos. «Ese nombre me gusta». Eligio también cambió. No se volvió un hombre de muchas palabras, pero aprendió a hacer pausas, a escuchar más, a responder sin gritar. Un día, mientras caminaban por el potrero, Emiliano le preguntó: «¿Siempre vas a estar aquí?» Eligio se detuvo, lo miró con calma. «Sí, aunque no siempre sepa cómo, voy a estar». Ese «voy a estar» se volvió una promesa silenciosa que se repitió en los días siguientes. Cuando arreglaron juntos la cerca rota, cuando compartieron el almuerzo sentados en el corral, cuando Eligio le enseñó a amarrar el lazo sin soltarlo al primer tirón. No eran grandes gestos, eran constantes, y eso era lo que Emiliano más necesitaba. Una mañana, un grupo de madres de ranchos vecinos llegó en una camioneta vieja. Venían con niños de distintas edades, tímidos pero curiosos. «¿Es aquí la escuela?», preguntó una de ellas. Dolores salió a recibirlas con una libreta en la mano y una sonrisa enorme. «Aquí es». Eligio desde lejos las observó. Por un momento pensó en su madre, en cómo habría reaccionado al ver su rancho lleno de niños, risas y libros. Quizá habría dicho que estaban volviéndose locos, o quizá habría llorado. Esa tarde, mientras los niños pintaban en el suelo con tizas de colores, Emiliano soltó una carcajada fuerte, libre, de esas que nacen en el estómago y rebotan en todo el cuerpo. Eligio, que pasaba cerca con un costal al hombro, se detuvo a escucharlo. No recordaba cuándo fue la última vez que lo había oído reír así. Y esa risa, tan limpia, tan viva, le llegó como un trueno de verano. No hace daño, pero sacude. Eligio dejó el costal en el suelo, se apoyó en el poste de la bodega y sonrió. Ya no necesitaba palabras para saberlo. Su hijo era feliz. Y él por fin también comenzaba a hacerlo. Mateo se levantó antes que el gallo, como siempre. Caminó hacia el corral con pasos firmes, pero algo en su andar ya no era el mismo. El rancho, que antes sentía como una extensión de su cuerpo, ahora le parecía ajeno. Las risas de los niños en la vieja bodega, las visitas constantes de Dolores con libros y pizarras, y el nuevo tono en la voz de Eligio, todo lo hacía sentirse fuera de lugar. Observó a Emiliano desde lejos, montado sobre un potrillo joven. Eligio caminaba junto a él, guiándole las riendas con paciencia. Despacito. «Ahí está». «Muy bien», le decía. Mateo apretó la mandíbula. No era rabia lo que sentía, era algo más difícil de tragar, sentirse invisible. Eligio lo encontró esa tarde revisando las herramientas del taller. Mateo no se volvió al escucharlo entrar. Siguió guardando clavos, limpiando el banco de trabajo, como si no lo hubiera visto. «¿Tienes un momento?», preguntó Eligio. Mateo dejó caer un martillo en la caja y se giró. «¿Para qué?». «¿Para que me digas que ya no soy necesario?».
Eligio suspiró. Nunca dije eso, pero sé que te sientes desplazado. Mateo lo miró de frente, por primera vez en días. Antes todo esto lo llevaba yo. Tú mandabas, sí, pero yo cuidaba el rancho. Y ahora hay niños en el corral, una escuela en la bodega y tú siguiendo a ese caballo como si fuera un profeta. Eligio guardó silencio unos segundos. Mateo, las cosas cambian. Yo cambié y el rancho tenía que cambiar conmigo. No todos sabemos cambiar, dijo Mateo bajando la mirada. Yo soy de otra clase, de los que hacen las cosas sin pensar si duelen, de los que crecieron con miedo pero nunca lo mostraron. Eligio se acercó despacio. Yo también fui de esos y ya no quiero serlo. Mateo asintió. Por eso me voy. Eligio frunció el ceño. ¿Te vas? Sí. Mañana. Ya hablé con Tomás. Él puede encargarse. Este ya no es mi lugar. Eligio quiso decir algo que no sonara a despedida pero tampoco a negación. Solo extendió la mano. Mateo la estrechó. Firme, sincero. Gracias por todo, dijo el capataz. Fuiste más que un patrón. Eligio respondió con la voz apenas audible. Y tú más que un empleado. Al día siguiente, al amanecer, la vieja camioneta de Mateo salió del rancho sin ceremonia. Llevaba pocas cosas. Una mochila, una caja de herramientas, una manta doblada en el asiento del copiloto. Emiliano lo vio desde el porche. Corrió tras el vehículo, sin pensarlo. «Mateo, espérame». El hombre frenó, bajó la ventana. «¿Qué pasa, niño?» Emiliano se detuvo junto a la puerta. «¿Por qué te vas?» Mateo lo miró, serio pero con ternura. «Porque a veces uno tiene que hacerse a un lado para que otros puedan crecer. Tú vas a estar bien aquí». El niño bajó la vista. «Te voy a extrañar. Y yo a ti, chiquillo, aunque nunca te lo dije. Me gustaba verte con ese cuaderno bajo el brazo». Emiliano levantó la cabeza sorprendido. Mateo sonrió. Le revolvió el cabello con una mano ruda, pero suave. «Dibújame uno bonito algún día, ¿sí?» El niño asintió, con lágrimas contenidas. La camioneta arrancó, el polvo se levantó detrás de las ruedas, y con él se fue una parte de la historia del rancho. Dolores encontró a Emiliano en el corral, dibujando en la tierra con un palo. «¿Estás bien?» El niño asintió sin verla. Mateo era como un árbol seco, pero fuerte, y aunque no daba sombra, siempre estaba. Dolores sonrió. «Sí, pero a veces hasta los árboles fuertes necesitan otro suelo para crecer». Eligio llegó en ese momento y se sentó junto a su hijo. «¿Qué dibujas?» Emiliano lo miró. «Una barda que se cayó». Eligio frunció el ceño. «¿Y eso está bien?» «Sí», respondió el niño, «porque del otro lado hay más espacio para correr». Eligio lo abrazó sin decir nada. «Porque sí. A veces hay que dejar ir para que las cosas verdaderas puedan quedarse». Emiliano fue el primero en notarlo. Alazán ya no aparecía cada mañana como antes. Ya no lo esperaba en el claro, ni se acercaba a la casa al anochecer. Las huellas que antes marcaban el barro alrededor del corral se volvieron más escasas, hasta desaparecer. Una tarde, Emiliano fue al punto donde siempre dejaba las manzanas. Las colocó con cuidado como cada vez, pero esta vez no se quedó a esperar. Volvió caminando lento, la cabeza baja. Eligio lo vio desde el porche y se le acercó con calma. «¿No vino?» Emiliano negó. «No, y no creo que vaya a volver». Eligio se agachó frente a él, lo miró directo. «¿Estás triste?» El niño dudó. «Sí, pero también estoy bien». Eligio frunció el ceño, curioso. «¿Cómo que las dos cosas?» «Porque lo extraño, pero también sé que no podía quedarse para siempre». Eligio se quedó en silencio. No había mejor forma de decirlo. Esa noche, mientras todos dormían, Emiliano se levantó.
Salió con cuidado por la puerta trasera y caminó hasta la loma que daba al bosque. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas, y el aire tenía ese olor a tierra húmeda después de la nevada. Entonces lo escuchó. Un relincho, lejano, fuerte pero no desesperado, como un adiós. Emiliano se quedó ahí con el pecho apretado y los ojos brillosos. «Gracias», dijo en voz baja, «por quedarte y por saber cuándo irte». Se quedó un rato más, sintiendo el viento en la cara, como si fuera una última caricia, y luego volvió a casa en silencio. A la mañana siguiente, Dolores entró a la bodega y encontró a Emiliano trabajando en algo nuevo. Tenía hojas esparcidas por el suelo, pinceles, tizas de colores y un pedazo de tela gruesa extendido sobre una mesa. «¿Qué estás haciendo?». El niño levantó la vista. «Es un mural». Dolores se acercó. El dibujo estaba a la mitad, pero ya se distinguía con claridad. Un caballo alazán galopando libre, con las crines al viento y una luz dorada detrás. «¿Y a dónde va?», preguntó ella. Emiliano sonrió. «No va, vuelve». Dolores lo entendió. No necesitaba explicación. Eligio pasó por la puerta, vio la escena y se detuvo. Observó el mural en silencio largo rato. «¿Tú lo pintaste?». «Sí», respondió Emiliano. «Es lo último que me faltaba decirle». Eligio caminó hacia él, le puso una mano en el hombro. Creo que él ya lo sabía. Días después, mientras ayudaban a desmontar unas vallas rotas en el potrero, Emiliano se detuvo de pronto. Observó el horizonte con los ojos entrecerrados. «Papá, ¿tú crees que él tuvo dueño alguna vez?». Eligio pensó la respuesta. «No lo sé. Tal vez no. Tal vez él era suyo. De nadie y de todos». Emiliano asintió. «Como las historias». Eligio lo miró intrigado. «¿Cómo?». «Sí, las historias no tienen un solo dueño. Cada quien las vive a su manera y las deja ir, cuando es tiempo». Eligio se rió bajito. «¿En qué momento te hiciste tan sabio?». «No sé, tal vez desde que aprendí a escuchar sin miedo». Eligio lo abrazó con un brazo, apretándolo contra su costado. «A veces, hijo, tú me enseñas más que yo a ti». Un par de semanas después, Emiliano volvió al claro una última vez. Las manzanas ya no estaban. La hierba había vuelto a crecer, y el aire era tranquilo. Se sentó en la piedra grande, con el cuaderno sobre las piernas. Dibujó a Alazán una vez más, esta vez de espaldas, alejándose entre árboles que se curvaban para dejarlo pasar. Abajo escribió solo 3 palabras: «Libre siempre, gracias». Y cuando cerró el cuaderno no hubo tristeza, solo una sensación cálida, como cuando uno termina un libro que le cambió la vida. Porque sí, el caballo sin dueño le había dejado el alma distinta, y eso ya era para siempre. Eligio se quedó despierto hasta tarde. Afuera, el viento jugaba con las ramas del mezquite y dentro de la casa todo estaba en calma. Emiliano dormía. Dolores también. Pero en el pecho de Eligio algo no lo dejaba cerrar los ojos. Sentado frente a la mesa de la cocina, con una hoja en blanco y un lápiz viejo en la mano, respiró hondo. Había guardado tantas palabras en su vida que ahora, que tenía la oportunidad de soltarlas, no sabía por dónde empezar. Volvió a mirar la hoja y escribió: «Emiliano, hijo, esta vez no quiero que te enteres de lo que siento después de que pasen los años. Quiero que lo sepas ahora». Eligio escribió durante horas. La mano le temblaba a ratos, pero no paraba. Cada frase salía como una confesión, como un alivio. «Perdón por cada vez que me callé cuando debí abrazarte, por cada palabra que no dije cuando te veía triste. No era porque no me importaras, era porque no sabía cómo hacerlo sin parecer débil. A mí me enseñaron que los hombres no lloran, no tiemblan, no dudan, pero eso no es verdad. Tú me enseñaste eso sin decirlo.
Con tus dibujos, con tu manera de mirar al caballo, con tu silencio tranquilo, me mostraste otro tipo de fuerza, una que no hace ruido pero sana. Eligio se detuvo, miró el papel lleno de tinta, sintió algo romperse por dentro, pero no dolió. Fue como quitarse una piedra del alma. Eligio decidió no entregar la carta de inmediato. La dobló, la guardó en un sobre y caminó hasta la bodega donde Emiliano pintaba cada tarde. Abrió un viejo cajón del escritorio donde el niño guardaba sus tizas y papeles. Colocó la carta ahí, encima de todo. «Para que la encuentres cuando te toque», dijo en voz baja. Al día siguiente escribió otra y luego otra más. En cada una hablaba de cosas simples, del pasado, de recuerdos de su madre, de los miedos que nunca se atrevió a nombrar. A veces solo eran 2 líneas, a veces 3 páginas. Ninguna tenía fecha, ninguna decía para cuándo, solo estaban ahí, esperando. Una tarde, Emiliano buscaba una hoja para bocetar un nuevo dibujo de la escuela. Abrió el cajón del escritorio y la encontró. La primera carta. La leyó sin moverse, con las manos heladas y el corazón latiendo como tambor. Al terminar, la dobló despacio y la colocó de nuevo en su lugar. Luego cerró el cajón con cuidado, como si acabara de descubrir un secreto sagrado. No dijo nada, pero esa noche, cuando Eligio le sirvió su plato de frijoles y queso, Emiliano lo miró diferente. Como si supiera que ya no hacía falta hablarlo todo para entenderlo todo. Eligio notó esa mirada y supo que lo había encontrado. Unos días después, Dolores encontró a Eligio sentado en la bodega escribiendo otra carta. «¿Ya te volviste poeta o qué?», bromeó con una taza de café en la mano. Eligio sonrió sin dejar de escribir. «No más estoy aprendiendo a decir lo que antes me tragaba». «¿Y eso se enseña?». «No, pero se intenta. Y si no lo haces ahora, luego es tarde». Dolores lo observó largo rato. Luego le dejó la taza en la mesa y se fue sin decir más. Pero antes de salir, murmuró para sí misma. «Ya era hora, hermano». Las cartas no pararon. Eligio seguía escribiendo, aun cuando Emiliano ya sabía dónde estaban. Nunca las entregaban directamente. Era su juego silencioso, su forma de hablar sin estorbarse. Un día, Emiliano dejó una hoja en el mismo cajón, un dibujo. Era él y su papá sentados bajo el mezquite, cada uno con una hoja en la mano. El viento movía las ramas y arriba, en el cielo, volaba un caballo alazán. Abajo, una frase escrita con lápiz: «Gracias por hablarme, incluso cuando no sabías cómo». Eligio la encontró esa tarde. La pegó en la pared y se quedó un buen rato viéndola, como si fuera la mejor carta que jamás le habían escrito. El amanecer llegó con una calma extraña. El viento soplaba apenas y el cielo tenía un tono dorado que no se veía desde hacía semanas. Emiliano despertó temprano, sin que nadie lo llamara. Algo en su pecho lo empujó a salir al campo sin decirle a nadie. Caminó por el sendero de siempre, el que conocía de memoria, aquel que iba directo al claro donde comenzó todo. Pero hoy, el aire era distinto, más ligero, más limpio, como si la tierra misma supiera lo que iba a pasar. Y ahí estaba, alazán, de pie, en medio del claro mirando hacia el horizonte, quieto, majestuoso, como si el tiempo no lo tocara. Emiliano se detuvo unos pasos antes. No corrió, no gritó, solo lo miró con los ojos húmedos y el corazón latiendo lento. Alazán giró la cabeza, lo reconoció. Se acercó con paso tranquilo, como si supiera que esa sería la última vez. El niño extendió la mano. El caballo se la permitió. Se rozaron apenas, como siempre, pero esta vez no hubo promesa de regreso. No hubo «nos vemos mañana». Solo una despedida silenciosa. «¿Te vas?», preguntó Emiliano con la voz temblorosa.
Alazán no respondió, pero dio un paso atrás, y en ese gesto Emiliano lo supo. Alazán giró, comenzó a alejarse hacia la línea de árboles. Emiliano no lo siguió, se quedó ahí, viendo cómo el animal se internaba entre sombras y luz, dejando una estela invisible de recuerdos. Antes de desaparecer por completo, Alazán se detuvo, volteó la cabeza. Una última mirada. No fue larga, no fue triste, fue suficiente, como si dijera, «¿Ya estás listo?» Y entonces se fue, entre ramas, viento y luz. Desapareció. Emiliano regresó al rancho en silencio. No dijo nada al llegar, no hacía falta. Eligio lo vio cruzar el portón con los hombros rectos y los ojos serenos. «¿Lo viste?» Emiliano asintió. «Sí». Eligio se acercó, le puso una mano en el hombro. «¿Y cómo estás?» «Bien», dijo el niño. «Triste, pero bien». Eligio asintió. Lo entendía. «¿Sabes? No todos tienen la suerte de despedirse de quien les cambió la vida». «Yo sí la tuve», respondió Emiliano. «Y por eso estoy bien». Esa noche Emiliano dejó un sobre en la bodega. Esta vez era para su papá. Eligio lo encontró al día siguiente. Lo abrió con cuidado. Adentro, un dibujo. Un campo abierto con un niño pequeño de pie, y a lo lejos un caballo alazán desvaneciéndose entre nubes, y debajo una frase escrita con letras claras: «Lo dejé ir, porque me dejó quedarme». Eligio se quedó mirando la hoja largo rato. Luego la dobló, la guardó en el mismo cajón donde estaban todas sus cartas, y salió al porche con una paz que nunca antes había sentido. Porque ahora, por fin, sabía que su hijo ya no lo necesitaba para sobrevivir, lo necesitaba para compartir el camino, y eso lo cambiaba todo. La escuelita de Dolores se inauguró un lunes por la mañana. No hubo ceremonia oficial, ni discursos largos, pero sí tortillas calientes, chocolate en olla y un pizarrón con letras grandes que decía: «Bienvenidos a aprender sin miedo». Los niños llegaron de a poco, montados en burros, a pie, agarrados de la mano de sus madres. La bodega vieja, que hasta hacía poco era solo almacén de herramientas, ahora estaba llena de vida, bancos pintados de colores, una mesa al centro para compartir cuentos y dibujos por todas las paredes. Emiliano fue el primero en sentarse. Tenía su cuaderno nuevo bajo el brazo y una sonrisa nerviosa, pero decidida. Esta vez no iba como el hijo del patrón. Iba como uno más. Y eso para él lo era todo. Eligio no entró a la escuela. Se quedó afuera bajo la sombra del mezquite, viendo desde la distancia. Tenía los brazos cruzados, la mirada serena. Dolores salió a su encuentro con una libreta en la mano. «¿Vas a entrar o solo vienes a vigilar?» Eligio sonrió apenas. «Me gusta ver que todo esto pasó sin que yo lo arruinara». «No lo arruinaste, Eligio», respondió Dolores. «Lo empujaste sin darte cuenta». Eligio la miró de reojo. «¿Y si algún día ya no me necesita?» Dolores se encogió de hombros. «Ese es el objetivo, ¿no? Que aprenda a volar solo. Pero el nido siempre será tuyo». Eligio bajó la cabeza, pensativo. No sabía que iba a doler tan bonito. En el salón, Emiliano levantó la mano. «¿Hoy vamos a leer en voz alta?» «Claro», respondió Dolores. «¿Tienes algo que compartir?» El niño sacó un papel doblado. No era un cuento tradicional. Era una carta, una que escribió la noche anterior. «Es una historia que no está en ningún libro, pero es mía». Los demás niños lo miraron con curiosidad. Emiliano respiró hondo y comenzó. «Había una vez un caballo que no tenía dueño. Era libre, pero no solo. Su libertad era compañía y su silencio abrigo. No necesitaba quedarse, porque siempre dejaba algo atrás». Dolores lo escuchó con los ojos brillosos.
y en ese momento supo que el niño que había llegado al rancho con el corazón helado ya no era el mismo. Los días pasaron con la suavidad de la rutina bien llevada. Eligio trabajaba las mañanas en el campo, pero volvía siempre a la hora de la merienda. No entraba, no molestaba, solo se sentaba cerca con su taza de café y escuchaba las risas, las preguntas, los cuentos que salían como torrentes desde la bodega. Una tarde, Emiliano salió corriendo con un dibujo. «Papá, mira, es una historia que quiero ilustrar». Eligio lo tomó entre sus manos. Era un niño con una linterna, buscando algo en el bosque y encontrando un caballo. «¿Y qué busca el niño?» «Así mismo», respondió Emiliano, «pero no lo sabe». Eligio lo abrazó. Entonces ya encontró lo más importante. Una mañana, sin avisar, Emiliano subió a lo alto de la colina. Eligio lo vio desde abajo, solo, con su cuaderno en la mano y la vista fija en el horizonte. «¿Qué haces allá?», gritó. «Estoy viendo a dónde quiero ir». Eligio se rió, con una mezcla de orgullo y nostalgia. «¿Y ya sabes?», Emiliano bajó la vista. «No, pero ya no me da miedo». Eligio respiró hondo, se quitó el sombrero, se limpió la frente con la manga y murmuró para sí mismo: «Entonces lo hicimos bien. El rancho no volvió a ser el mismo, pero eso no fue una pérdida, fue un renacer». Porque ahora, con libros en las mesas, dibujos en las paredes y un niño que sabía nombrar lo que sentía, el futuro ya no era una amenaza. Era un horizonte nuevo, y todos estaban listos para alcanzarlo. A veces, los vínculos más profundos no se explican con palabras, ni se sostienen con promesas, se sienten. Como ese abrazo silencioso de un caballo salvaje, como la mirada de un padre que por fin se atreve a ver a su hijo, o como un niño que aprende que la libertad también es saber soltar. Esta historia no es solo sobre un rancho, un niño o un caballo. Es sobre el poder de sanar, de cambiar y de volver a empezar. Porque nunca es tarde para acercarse, para hablar, para amar distinto. Si esta historia tocó algo en tu corazón, te invito a dejar un comentario contándonos qué parte te movió más, darle like para que más personas la descubran y compartirla con alguien que necesite un pequeño recordatorio de que siempre hay tiempo para reconciliarse con lo que duele. Y si quieres ser parte de esta comunidad que cree en las emociones reales, en las historias que nos transforman y en los finales que abren puertas, suscríbete al canal. Así podremos seguir contándote relatos como este, que no solo entretienen, sino que dejan huella. Gracias por escuchar y por sentir.